El valor 3.3, la sinceridad. Hay muchas personas que son amables solamente cuando quieren algo de alguien o cuando les conviene. Pero Jesús nos enseña que siempre nos conviene ser sinceros en nuestro amor hacia los demás. Amar sinceramente, como lo hizo Jesús, implica no ser egoístas, no ser crueles, etc. Implica ser amables, tratar bien a los demás, a todos, no discriminar, copiar las acciones de Jesús. En esto vemos en eso vemos la importancia de enseñar a nuestros niños el valor de ser sinceros, de ser amables y de amar porque Jesús nos ama. ¿Qué significa sinceridad? Significa verdad, falta de fingimiento o mentira en lo que alguien hace o dice. El objetivo general de esta lección, que vemos en la página 27 de la guía del profesor, dice aprender cómo debemos tratar a los demás, la importancia de tratarlos bien y de ser sinceros. ¿Cuáles son los problemas de la sociedad que buscamos a quitar o a corregir? El engaño, el amor y la amabilidad falsa, eso no está bien. Y el texto bíblico Romanos 12:10 dice, ámanse como hermanos los unos a los otros. Ese va a ser el texto bíblico de esta lección. Ahora en la página 28 comenzamos con el ambientar y motivar, que dice dar a conocer a los estudiantes que a veces las personas no son sinceras. Este juego es muy divertido y comienza con sentar a los niños en un círculo grande donde todos pueden verse las caras de todos. Juntos tienen que decir la siguiente oración sin sonreír, ni reírse. La persona que sonríe está fuera de juego. Entonces todos juntos dicen, esta es una situación seria y solemne. Pero la idea es hacer reír o sonreír a los compañeros con los gestos de la cara sin sonreír uno mismo. Así puede eliminar a los demás y ganar el juego. Entonces vemos con este juego que es fácil no ser sincero o que hay muchas personas que no son sinceros. Y al terminar se dialogan con los estudiantes de cómo a veces las personas no son sinceras. Que, por ejemplo, han visto alguna vez que alguien dice algo pero siente o hace otra cosa. ¿Y cómo le hace sentir esto? Entonces así comenzamos a ver y entender qué significa la sinceridad. Después, en el icono de la vida de Jesús, van a ver el capítulo 4 de la película o estudiar en la Biblia San Lucas 6, 17-38. Esta es el famoso Sermón de Monte, como lo llamamos nosotros, donde Jesús da unas enseñanzas famosas y muy importantes. En el dialogar, en el icono de para dialogar, conversamos con los estudiantes sobre la historia y las palabras de Jesús, destacando cómo debemos tratar a los demás, la importancia de tratarlos bien y de ser sinceros en nuestro buen trato a ellos. Entonces, aquí hay muchas preguntas muy importantes. Es importante desarrollarlos en orden y es importante no decirles las respuestas a los niños. Los niños tienen que llegar a esa conclusión. Entonces, si no están entendiendo o no están respondiendo correctamente, hacerles otras preguntas más directas para que así ellos lleguen a las conclusiones, y es una metodología menos magistral y más participativa y más dinámica. Llegamos siempre a la pregunta clave, que es al final, que dice, ¿debemos hacer cosas buenas solamente de vez en cuando o cuando las personas nos miran, o de verdad quiere tratar bien a todos siempre? Y obviamente debemos ser sinceros y siempre querer tratar bien a todos porque Jesús los ama. Igual que nos ama a nosotros, los ama a los demás también. Entonces nosotros debemos demostrar ese mismo amor. En el libro de estudiante, el icono, tenemos que van a pintar el dibujo de Jesús encontrado en la hoja 7 y leer lo que dice la hoja y comentar sobre su significado. Luego van a orar con ellos, dando gracias a Dios, a Jesús, por enseñarnos a vivir una buena vida y pidiéndole que nos ayude a tratar bien a todos y que amamos mucho a Dios. En el icono de repasar, van a repasar los puntos importantes que han visto hasta el momento. Les animo a poner pausa y ver si puede recordar o si entendieron todos los puntos importantes, porque ahí están, y también su aplicación. En la página 31, el segundo icono del libro de estudiante, van a trabajar con la actividad de la hoja 6.
Este juego de mesa que encontramos en esta hoja 6 del libro de estudiante es una de las que más tenemos que explicar cómo se hace a los docentes. Entonces es muy importante que lo practican, que lo juegan y que lo sepan explicar claramente a los docentes. En esta hoja la idea es pintar primero el juego y después pueden realizar el juego de la siguiente forma. Tenemos que recortar las piezas de la hoja 9M. Esa hoja está en el centro del libro, junto con las manualidades, y dice 9M. Y ponemos los cuadritos de los números uno sobre otro y hacia abajo. La idea de los numeritos es que toma el lado del dado, porque obviamente no van a tener dados ahí en el aula. Tal vez el profesor puede traer algunos, pero no todos para que todos los niños puedan jugar. Entonces el numerito le va a hacer como el dado. Un mínimo de 2 niños tiene que jugar usando un objeto de su cartuchera como ficha para en el avance del juego. Después un niño escoja un número de los numeritos que pusimos hacia abajo y avanza esa cantidad de pasos que indica en la papelito, siguiendo las reglas del juego, y después sigue la otra persona y así sucesivamente. Cuando cae en un espacio con un dibujo, el niño debe repetir las palabras de Jesús para esta situación. Las palabras de Jesús están junto al dibujo correcto en las tarjetitas que encontramos en la página 9M. Si pueden repetir las palabras correctas sin ver las tarjetas, ganan una tarjeta. Para saber si dijo las palabras correctas, pueden revisar la tarjeta con el dibujo. Obviamente, primero, ellos tienen, al pintar en la hoja 9M, ellos tienen que practicar o leer bastante veces todas las palabras de Jesús junto con sus dibujos correctos o correspondientes, y así al jugar este juego van a saber cuáles son las palabras de Jesús correspondientes a este dibujo. En el paso número 6 dice que cuando caen en un espacio que no tiene dibujo, tiene que hacer lo que indica este espacio. Cuando algún jugador llega al final, termina el juego, pero gana el que haya acumulado más tarjetas, no el que termina primero. ¿Por qué? Porque la importancia aquí no es escoger el número más alto de los numeritos, es poder repetir las palabras de Jesús, porque queremos aprenderlos muy bien. Después vamos a leer el texto bíblico y para que los estudiantes lo conozcan, y podemos continuar con el icono de la Biblia. Aquí vamos a hablar acerca de Romanos 12:10. Ámanse como hermanos los unos a los otros. Y vamos a preguntarles, por ejemplo, ¿cómo deben amarse los hermanos y las hermanas? Con respeto, con consideración, con armonía. Recordamos que muchos niños no tienen un buen concepto de qué es el amor, por el ejemplo vivido en las casas, en los hogares. Entonces es importante recalcar con ellos o aprender, practicar con ellos de qué es amarse como hermanos. Después también podemos preguntarle por qué es importante amarse como hermanos y cómo podemos aplicar ese texto con sus compañeros. Para llegar a la página 32, donde tenemos el icono de recuerda, y ellos van a realizar esta actividad. Escribir en papeles pequeños cada palabra de texto de tal forma que cada estudiante tenga una palabra. Asegurarse que tenga cada palabra en cantidades iguales para formar el texto bíblico entre ellos. Pedir a los estudiantes que hagan una fila frente a su escritorio y que usted pega una palabra en frente de su camisa. Ninguno puede darse vuelta para ver el papel del compañero, y cada uno tiene que tapar el papel con su mano sin enseñárselo a nadie más hasta comenzar el juego, así para comenzar todos juntos. A la cuenta de 3, todos dicen en voz alta: ámanse como hermanos los unos a los otros, y sin dejar de repetir el texto hasta terminar el juego, ellos van buscando a los compañeros con las otras palabras para completar el texto y así colocarse en orden. Al final, cuando todos han encontrado las personas para completar su grupo, la clase repite el texto bíblico y así termina el juego. Entonces ellos ya han conocido y aprendido, memorizado el texto bíblico. En la página 33
el icono para dialogar. Conversar con los estudiantes acerca del texto bíblico, destacando cómo podemos amar a los demás como Jesús nos ama a todos. Y aquí otra vez vamos a resaltar o repasar qué es amar, qué significa el amor. Y continuamos con varias preguntas hasta llegar a la última pregunta que dice, ¿de qué manera nos beneficia tratar bien a los demás, como nos enseña Jesús? Porque si no vamos a tener tantos enemigos, la mayoría de las personas nos van a tratar bien, podemos vivir en paz, etc. Estas preguntas es muy importante que nunca los brinca con los estudiantes. Es el tiempo de más aprendizaje para ellos. Luego en la página 34 tenemos el libro estudiante y van a trabajar con la manualidad que está en el centro del librito. Ahí están todas las instrucciones, es de seguirlo y hay una nota importante que es mejor que él o la profesora hace esa actividad con los niños, así podrán conversar mejor con ellos, porque la idea es que después de armarlo, ellos lo aplican, tienen que sacar un cupón por día y tienen que realizar esa, o sea, ellos pueden dar este cupón a diferentes personas, ¿verdad? En su familia o incluso en el aula y ellos pueden, ellos tienen que realizar esa actividad con la persona. Entonces así ellos van a poner en práctica las enseñanzas de Jesús que vimos aquí y hacerlo de forma sincera. Después tenemos el cierre y oración, donde vamos a hacer la aplicación de la actividad y también vamos a orar dando gracias a Jesús por enseñarnos a vivir en amor y con sinceridad y por su buen ejemplo, porque Jesús fue el mejor ejemplo y que lo amamos mucho. Por favor, poner pausa ahora en este video y armar la manualidad y también practicar el juego de mesa de la hoja de actividad.